Hola, hola, bienvenidos a esta segunda clase de este curso Evaluación y Manejo del Paciente Traumatizado en Urgencia. Espero que hayan podido ver el primer video. Si es la primera vez que están en el canal, pues les doy la bienvenida. Mi nombre es Joan Hiraldo, yo soy médico con una maestría en medicina forense y 6 años de experiencia en medicina extrahospitalaria. Si no han visto la primera clase, los invito a verla. En la primera clase estuvimos hablando sobre todo el abordaje general, cómo es el abordaje en general de un paciente traumatizado. En este segundo tema vamos a ser un poquito más enfáticos y específicos respecto al trauma múltiple y el politraumatismo. Establecer esa diferencia entre un traumatismo y un trauma múltiple, porque a la hora del manejo es súper importante reconocer frente a qué estamos y así disminuir la probabilidad que tiene este paciente de fallecer. Les recuerdo que el tema de la primera clase está dividido en 2 partes. La segunda parte es donde damos todo lo que tiene que ver con el tratamiento del paciente traumatizado y un pequeño resumen. Entonces vamos sin más, a comenzar con esta segunda clase. Cuando hablamos de politraumatismo y trauma múltiple, estamos hablando de un paciente que presenta lesiones en 2 o más órganos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia radica en la gravedad de estas lesiones. En el caso del trauma múltiple podemos ver un paciente que presenta lesiones en 2 o más órganos, pero ninguna de esas lesiones compromete su vida. Pongamos un ejemplo, un paciente que tiene una fractura de la muñeca y que tiene una fractura de tibia y peroné. Esas 2 lesiones no comprometen la vida del paciente, por lo menos a corto plazo. Entonces, esto se puede considerar como un trauma múltiple. Hablamos de politraumatismo cuando el paciente presenta 2 o más lesiones y al menos una de ellas compromete su vida. Incluso si el paciente presenta solamente una lesión que comprometa su vida, esto ya lo califica como un politraumatismo. Dentro de los traumatismos o los politraumatismos tenemos la situación de shock, donde el paciente no está fluyendo, el flujo sanguíneo no está detenido o disminuido, ya sea por una situación cardiogénica, una situación del mismo flujo de los vasos, dependiendo de lo que haya ocurrido en el trauma, durante el trauma. Situaciones de shock son politraumatismos, se consideran politraumatismos, porque aquí todos los órganos van a sufrir. Cuando hay un shock, cuando no está llegando el flujo sanguíneo a los tejidos, pues los órganos se van a ver afectados, especialmente el cerebro. Los traumatismos craneoencefálicos se consideran politraumatismos, los traumatismos torácicos, el trauma abdominal, el trauma raquimedular y el traumatismo de las extremidades. Todos estos son considerados politraumatismos porque si estas situaciones no se corrigen a tiempo, en un periodo corto a corto plazo, van a complicar la vida del paciente al punto de llevarlo a la muerte en cuestiones de segundos y minutos. Cuando hablamos de un trauma abdominal, puede haber una lesión de algún órgano como el vaso y puede haber una hemorragia interna que debe de corregirse de forma inmediata. En el trauma torácico se va a ver comprometida la ventilación del paciente. En el caso de los traumatismos de extremidades, puede haber el compromiso de una arteria que lleve mucha sangre y esto puede llevar al paciente al shock en poco tiempo. En el caso del traumatismo raquimedular, sabemos que hay estructuras que controlan muchas funciones vitales, como el ritmo cardíaco, la misma respiración. Entonces, todos estos son considerados politraumatismos porque son situaciones que rápidamente pueden llevar al paciente a la muerte. Bien, vamos a hablar sobre el triaje. Es sumamente importante porque aquí es que vamos a determinar la prioridad que tiene cada paciente en el abordaje. Entonces, tenemos que dentro del triaje, en los accidentes de tránsito o en los traumatismos en general, vamos a tener pacientes que van a ser prioridad 1, que sería la prioridad máxima, prioridad elevada o 2 y prioridad retardada. Me quiero enfocar en esas 3 principalmente. Los pacientes con prioridad 1 son pacientes que presentan lesiones que amenazan su vida de forma inmediata. O sea, estos pacientes no pueden esperar.
Estos pacientes necesitan una intervención inmediata porque en cuestión de minutos pueden fallecer por la gravedad de las lesiones que tienen. Las lesiones a nivel medular pueden ocasionar lesiones en estructuras que controlan el ritmo cardíaco y el paciente puede hacer un paro cardíaco en cualquier momento. Las lesiones intraabdominales, en las cuales puede haber lesiones de órganos como el vaso, que en los pacientes con quemaduras extensas, los pacientes con lesiones extensas de tejido blando y los pacientes con fracturas de pelvis, que aquí tenemos arterias que llevan gran cantidad de sangre y que también pueden llevar al paciente al shock en cuestión de minutos. Por eso estos pacientes tienen una prioridad elevada. Los pacientes de prioridad retardada son pacientes que tienen lesiones potencialmente graves. Esto quiere decir que no son lesiones que en el momento o en la primera hora podrían acabar con la vida del paciente. Sin embargo, si no se tratan adecuadamente, posteriormente pueden ser graves. Las lesiones vasculares, periféricas, las fracturas de pelvis, algunas fracturas de pelvis, dependiendo, pueden haber fracturas de pelvis que sean de prioridad máxima y pueden haber y pueden haber fracturas de pelvis que sean de prioridad retardada. Ya va a depender del grado de la fractura. Los traumatismos faciales y de tejido blando. Entonces vamos a hablar del método diagnóstico y abordaje terapéutico. Los objetivos del abordaje en estos pacientes es, en primer lugar, detener de forma precoz las lesiones vitales y solucionarlas de inmediato. Un paciente de prioridad máxima es un paciente que hay que detectarlo a tiempo y solucionar la situación que puede acabar con su vida en la medida de lo que podamos. Si es un paciente que está en parada cardiorrespiratoria, necesitamos iniciar RCP, resucitación cardiopulmonar. Un paciente con obstrucción de las vías aéreas, como le decía en el primer tema, tenemos que desobstruir. Un paciente con un neumotórax a tensión, tenemos que buscar la forma de ayudar este pulmón hasta que se pueda eliminar la tensión del aire que hay en el espacio pleural. Entonces, detener de forma precoz las lesiones de riesgo vital y solucionarlas de inmediato. Ese es el primer objetivo que tenemos. Lo segundo es efectuar un examen completo y sistémico del paciente, evitando obviar lesiones que de otra forma podrían pasar desapercibidas. Miren, aquí es importante que cuando nosotros evaluamos un paciente, seamos exhaustivos a la hora de verificar cualquier tipo de lesión, porque si obviamos una lesión que puede ser potencialmente grave, en el momento el paciente no lo vamos a notar, pero posteriormente el paciente puede fallecer, el paciente se puede complicar, porque si no detectamos, por ejemplo, que puede haber alguna lesión de un órgano interno, que puede haber una hemorragia interna, y obviamos esto, el paciente está perdiendo volemia mientras estamos quizás haciéndole las imágenes o haciéndole tomándole la muestra de sangre. Mientras estamos haciendo todo esto, que es importante, estamos obviando que quizás ese paciente necesite inmediatamente entrar a la sala de cirugía. El abordaje de estos pacientes lo podemos dividir en diferentes etapas. Vamos a dividirlo en 6 etapas. La primera es la evaluación primaria y la resucitación. La segunda es la valoración secundaria. La tercera, la categorización del triaje. Cuarto, derivación y transporte. Quinto, reevaluación continua. Y 6, cuidado definitivo. Cuando hablamos de valoración primaria, estamos hablando del ABCDE. Esta es la valoración, lo que hablamos en el primer tema. Evaluar vías aéreas, evaluar ventilación, evaluar circulación, déficit neurológico y exponer al paciente. Pero principalmente las primeras 3, que es las vías aéreas por donde el paciente recibe oxígeno, la ventilación por donde como el paciente transporta ese oxígeno a los tejidos, el déficit neurológico. Estas 3 hasta la C son especialmente la valoración primaria, porque aquí es que el paciente me puede fallecer
en cuestión de segundos a minutos. Resucitación. Cuando se necesite, ¿cómo yo evalúo si el paciente amerita resucitación? Pues cuando verifico la ventilación. Inmediatamente yo veo que un tórax no expansible. Primero, un paciente que no responde al llamado. Y segundo, un tórax no expansible. Y verifico que no hay pulso a nivel carotidio. Entonces, debo comenzar inmediatamente la resucitación cardiopulmonar. En la evaluación secundaria, vamos a ver cuatro aspectos. El primero es la reevaluación frecuente del ABC. ¿Por qué? Porque puede ser que yo esté ante un paciente que está consciente. Sin embargo, es un paciente que podría quedar inconsciente en el proceso de la evaluación. Puede que pierda conciencia o que baje el nivel de conciencia. Es un paciente que primero está hablando normal y luego está disártrico. Es un paciente que estaba orientado y ya no está orientado. Es un paciente que estaba alerta y ya está como obnubilado, está como decaído. En el caso de la ventilación, está respirando el paciente, llegó respirando, pero yo tengo que reevaluar esta situación porque puede ser que ya no expanda el tórax, o puede ser que presente una coloración, comience a presentarse una coloración azulada, o comience a tornarse pálido, o comience a tornarse frío. Cuando evalúo el ABC, estoy evaluando todo esto. En la evaluación secundaria, el segundo aspecto importante es la anamnesis. Este es el interrogatorio que le vamos a hacer tanto al paciente, si es posible, como a los familiares. Entonces, lo primero son los antecedentes relacionados con el traumatismo, el mecanismo de lesión del traumatismo, el impacto, el tiempo que pasó desde el traumatismo hasta que llegó al centro, todo lo relacionado. Si el paciente iba en un motor, si tenía casco, si no tenía casco, qué fue lo que lo impactó, todo lo relacionado con el traumatismo, cómo está la condición del vehículo, los antecedentes patológicos del paciente, las alergias, las enfermedades previas, los antecedentes quirúrgicos. Todo esto es sumamente importante en la evaluación secundaria. En cuanto al examen físico secundario, vamos a evaluar de cabeza a pie todo el cuerpo del paciente. Vamos a evaluar primero, como digo, la cabeza, la presencia de hundimientos, la presencia de estigmas de trauma, la presencia de penetración, laceraciones, todo lo que podamos encontrar a nivel cefálico nos va a ayudar a pensar si el paciente puede haber tenido un traumatismo craneoencefálico aunado a la clínica que me presente ese paciente. Pero ya de por sí, un traumatismo fuerte, aunque yo vea al paciente consciente, orientado, aunque no tenga ninguna alteración neurológica en el momento, pues debo de hacer una tomografía, porque este paciente puede que la lesión que tuvo posteriormente comience a dar clínica, aunque en el momento que lo evaluemos no esté presentando ninguna clínica. Entonces, evaluación neurológica. Aquí vamos a la escala de coma de Glasgow, maxilofacial. Vamos a ver toda la estructura maxilofacial del paciente, la columna cervical y el cuello. Vamos a evaluar si puede haber una posible fractura, si hay un estigma de trauma, si hay alguna deformidad. El tórax, vamos a ver la expansión del tórax, si hay deformidad, si hay una evidencia de que puede haber una fractura a nivel torácico. A nivel abdominal también vamos a ver la expansión de este abdomen, si está globoso, todo. Periné, recto y genitales, vamos a ver la presencia, el tono del esfínter anal, rectal, el estado de los genitales, la presencia o no de sangre, que me puede hablar de una hemorragia interna, todo el sistema musculoesquelético, los huesos largos, la pelvis, todos los huesos largos. En cuanto a los estudios diagnósticos, los pacientes politraumatizados lo vamos a tratar
con todas las imágenes que yo le voy a mencionar. Porque en un paciente con un trauma múltiple podemos evaluar simplemente dónde está el trauma o los traumas y vamos a dirigirnos a esta parte para hacer ciertas imágenes. Sin embargo, los pacientes politraumatizados son pacientes que sufrieron un impacto muy fuerte y que debemos descartar varias lesiones. Para esto vamos a hacer diferentes tipos de imágenes, entre ellas la radiografía lateral de la columna cervical, la radiografía anteroposterior del tórax, la radiografía anteroposterior de la pelvis, la ecografía abdominal, porque la ecografía nos va a ayudar a ver la parte líquida del abdomen. En el caso de la radiografía, pues nos va a ayudar más con la estructura ósea, pero a nivel abdominal que tenemos líquidos, pues la ecografía es lo más indicado. Acompañado de la TAC, de la tomografía de abdomen, que nos va a permitir ver los órganos con mayor definición, con mayor nitidez. Entonces, tenemos la TAC de cráneo y la TAC de tórax, que es el examen de elección en los traumatismos de tórax. En cuanto a los estudios de laboratorios, vamos a verificar glicemia, vamos a ver la función renal a través de la urea y la creatinina, vamos a hacer orina, vamos a hacer hemograma, tenemos que ver el conteo de plaqueta, el hematócrito, la hemoglobina. Todo esto nos va a ayudar a saber en qué condición está el paciente y en caso de ir a cirugía, pues la necesidad de una posible transfusión. Vamos a ver los tiempos de coagulación, porque como les digo, un paciente que probablemente vaya a cirugía. Vamos a hacer pruebas cruzadas para el grupo sanguíneo, gasometría arterial, estudio toxicológico, si es necesario. Y como les dije, el sistema sistemático de orina y pruebas de gestación, en el caso de las mujeres en edad reproductiva. Bien, hasta aquí el tema. Vamos a presentar este caso clínico para mayor comprensión y un ejercicio para ustedes. Este es un paciente masculino de 32 años de edad, sin antecedentes morbidos conocidos, el cual se trasladaba en una motocicleta en calidad de conductor sin casco cuando perdió el equilibrio y se deslizó. Según los familiares, perdió la conciencia por espacio de 1 minuto. Actualmente el paciente se encuentra consciente, orientado, presenta hematoma en región parietal derecha, laceraciones en hemicara derecha, antebrazo y brazo derecho. Además presenta deformidad, limitación funcional y edema a nivel de la muñeca derecha. Las preguntas serían las siguientes. En primer lugar, ¿qué nivel de prioridad tiene este paciente? En segundo lugar, ¿cuáles serían las pruebas de imágenes a realizar en este paciente? Y la tercera, ¿cuál sería el diagnóstico? De acuerdo a lo que estudiamos, vimos que hay pacientes que tendrán una prioridad máxima y son aquellos que necesitan atención de inmediato. También tenemos pacientes que presentan una prioridad elevada, son pacientes que ameritan una atención entre 30 y 60 minutos. Y tenemos los pacientes de prioridad retardada, que son los pacientes que presentan lesiones que nos permiten estabilizar el paciente, nos permiten actuar con el paciente con paciencia, estabilizar las fracturas, a mandarles a hacer su prueba de laboratorio, sin prisa, porque son pacientes estables. Y este sería el caso del paciente de este caso, valga la redundancia, que es un paciente que amerita una inmovilización, una realización de ciertas imágenes, y que son pacientes que podrían complicarse si no se tratan adecuadamente, pero las probabilidades de complicación son mínimas de acuerdo al tipo de trauma que tienen, al tipo de lesión que tienen. Dicho esto, ya sabemos que este paciente es prioridad 3 o prioridad retardada. Entonces, ¿cuáles serán las pruebas a realizar en este paciente? Pues las pruebas están orientadas a el lugar donde están las lesiones, que es la muñeca derecha y la tibia y el peroné derecho. Sin embargo,
Este paciente es un paciente que iba en una motocicleta, iba sin casco y encima de esto tuvo pérdida de la conciencia por espacio de 1 minuto. Entonces este paciente amerita una tomografía de cráneo. Es un paciente que llegó consciente, llegó orientado a la emergencia, pero por el antecedente de cómo iba en una motocicleta sin casco y el hecho de haber perdido la conciencia, pues amerita una tomografía de cráneo. La siguiente pregunta es ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? Pues este paciente es un paciente que presenta un trauma múltiple, porque presenta 2 o más lesiones, sin embargo, ninguna de ellas compromete su vida. Esto es importante porque si es un paciente politraumatizado, sabemos que le vamos a hacer una serie de imágenes independientemente de que veamos o no lesiones, porque son pacientes que el impacto fue tan fuerte y su estado nos dice que tenemos que verificar que no haya alguna lesión oculta que no podamos ver a simple vista y que por eso tenemos que hacer una serie de tomografía, de radiografía, como ya yo les había comentado. En este caso es un paciente que se le hizo un ataque de cráneo por el antecedente de que tuvo pérdida de la conciencia y porque iba en una motocicleta sin casco. Bien, pues esto ha sido todo por el tema de hoy. La próxima semana vamos a continuar con el traumatismo cráneoencefálico. Ahí vamos a estar hablando sobre la escala de coma de Glasgow, cómo se clasifican estos pacientes, los traumatismos cráneoencefálicos, cómo se clasifican y cuál es el manejo que le vamos a dar a estos pacientes en la emergencia. Ha sido todo. Les invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video.